Si hoy yo solo fuera un padre cualquiera, ¿mi hija habría recibido el mismo respeto que cualquier otra persona? Esas fueron las palabras del presidente de una importante empresa biotecnológica al ver cómo humillaban a su hija delante de toda la cafetería. En ese instante, el enorme comedor quedó completamente en silencio. Algunos bajaron la mirada, otros sintieron un nudo en la garganta, porque aquella pregunta no solo iba dirigida a una empleada, también interpelaba la conciencia de todos los que habían permanecido callados. Gabriel jamás imaginó que la sencillez, la bondad y la discreción de su hija se convertirían en el motivo por el que otros la despreciaran. Bastaron unas gafas, una camisa rosa impecablemente planchada y una apariencia poco llamativa para que muchos decidieran quién era, sin conocer absolutamente nada de su historia. ¿Alguna vez has juzgado a alguien por su aspecto? ¿O quizá has sido tú quien se ha sentido menospreciado por no encajar en lo que otros consideran una buena imagen? Esta historia no solo habla de una injusticia, también puede devolverte la confianza en ti mismo y recordarte que el verdadero valor de una persona nunca depende de lo que los demás ven a primera vista. Y antes de seguir, permíteme desearte salud y paz. Dime, ¿desde qué país y a qué hora estás viendo esta historia? Gabriel Santamaría nunca olvidó el olor de los talleres donde su padre trabajaba cuando él era niño. Creció en un barrio humilde de Bilbao, rodeado de personas que aprendieron muy pronto que la dignidad valía más que cualquier lujo. La muerte de su hermano mayor, Hugo, a causa de una leucemia que llegó demasiado tarde para ser tratada, cambió para siempre el rumbo de su vida. Aquel dolor lo impulsó a estudiar, investigar y, con los años, fundar Santamaría Biotech, una empresa dedicada al desarrollo de tratamientos capaces de ofrecer esperanza a otros niños y a sus familias. Sin embargo, ni el éxito ni el reconocimiento lograron llenar el vacío que dejó la pérdida de su esposa, Clara. Desde entonces, toda su vida giró en torno a su única hija, Marta. Nunca quiso que creciera creyendo que el dinero resolvía todos los problemas. Al contrario, había una frase que repetía con frecuencia durante las cenas familiares. El valor de una persona no está en lo que otros ven cuando la miran, sino en lo que hace cuando nadie la está observando. Marta escuchó aquellas palabras desde pequeña y acabó convirtiéndolas en su propia forma de entender la vida. A sus 24 años, acababa de incorporarse como investigadora en prácticas a Nova Scientia Laboratories, una prestigiosa empresa farmacéutica de Salamanca. Había conseguido ese puesto exclusivamente por sus méritos, tras superar un exigente proceso de selección del que ni siquiera su padre conocía todos los detalles. Para el Departamento de Recursos Humanos, Marta Santamaría era simplemente una joven con un brillante expediente académico y una enorme pasión por la investigación. Su aspecto, sin embargo, rara vez llamaba la atención. Era de estatura media, algo rellenita y llevaba unas discretas gafas de montura negra. Siempre vestía con sencillez, recogía el cabello en una coleta y seguía utilizando la misma mochila que había acompañado sus últimos años de universidad. Nunca sintió la necesidad de destacar por su apariencia. Prefería que la recordaran por la calidad de su trabajo. Cada mañana atravesaba la Plaza Mayor antes de dirigirse a la empresa. Le gustaba detenerse unos minutos en una pequeña cafetería para tomar un café cortado. El camarero ya conocía su pedido antes incluso de verla llegar. Después caminaba hasta Nova Scientia con la ilusión de quien siente que cada jornada es una nueva oportunidad para aprender. Había soñado durante años con trabajar allí. Lo que Marta aún no sabía era que no todo el mundo observaba a las personas con los mismos ojos. En la cafetería de la compañía, Beatriz Lozano llevaba casi 20 años al frente del servicio de comedor. Con el paso del tiempo había adquirido la costumbre de juzgar a las personas en apenas unos segundos. Un traje elegante despertaba su respeto. Un reloj caro le inspiraba confianza. Una actitud segura bastaba para recibir una sonrisa.
En cambio, quienes transmitían una imagen más sencilla, rara vez encontraban la misma cordialidad. Aquella mañana vio a Marta entrar para servirse un vaso de agua antes de comenzar la jornada. La observó de arriba abajo durante unos instantes sin pronunciar una sola palabra. Después continuó organizando las bandejas mientras una leve sonrisa, casi imperceptible, cruzaba su rostro. Marta no le dio importancia. Ignoraba que aquella mujer acabaría convirtiendo la hora del almuerzo en el momento más difícil de cada jornada. Mientras tanto, a varios kilómetros de allí, Gabriel viajaba en tren hacia Salamanca. Había sido invitado para cerrar un importante acuerdo de colaboración entre Santa María Biotech y Novaciencia Laboratories. El proyecto suponía una inversión millonaria destinada a impulsar nuevas investigaciones oncológicas, pero para él, aquel viaje tenía un significado mucho más personal. Quería sorprender a su hija. No le había contado que estaría en la ciudad. Imaginaba su expresión al verlo aparecer en la cafetería con una bandeja entre las manos, dispuesto a compartir un almuerzo como cualquier padre orgulloso de la hija que había aprendido a abrirse camino por sí misma. Sonrió mientras contemplaba el paisaje desde la ventanilla del tren. Ignoraba por completo que, en ese mismo instante, alguien ya había empezado a juzgar a Marta sin conocer absolutamente nada de ella. Y, a veces, basta una sola mirada cargada de prejuicios para cambiar el rumbo de muchas vidas. Durante las primeras semanas en Novaciencia Laboratories, Marta Santamaría hizo exactamente lo que esperaba de sí misma. Llegaba antes que la mayoría de sus compañeros, revisaba con paciencia los informes del laboratorio y nunca abandonaba su puesto sin comprobar que todo quedara en orden. Sus supervisores apreciaban su rigor, su discreción y esa capacidad para resolver problemas sin buscar protagonismo. Solo había un momento del día que, poco a poco, empezó a resultarle difícil de afrontar: la hora del almuerzo. Al principio creyó que todo era una simple coincidencia. Sin embargo, cada vez que llegaba a la cafetería, la fila avanzaba con normalidad hasta que le tocaba el turno. Entonces Beatriz Lozano encontraba algún motivo para detener el servicio. Un momento, todavía no está preparado. Lo curioso era que, apenas unos segundos después, el empleado siguiente recibía su comida sin ninguna demora. Marta sonreía con educación y esperaba. No quería discutir ni convertirse en el centro de atención. Pensó que quizá Beatriz simplemente tenía un carácter complicado, pero aquellas pequeñas situaciones comenzaron a repetirse con demasiada frecuencia para seguir creyendo que eran casuales. Una mañana, el joven ingeniero Nicolás Romero decidió colocarse detrás de ella en la fila sin decir una palabra. Observó toda la escena. Cuando llegó el turno de Marta, Beatriz retiró discretamente una bandeja recién servida y dejó en su lugar otra que llevaba varios minutos esperando. «Con esto será suficiente». Marta dio las gracias con la misma serenidad de siempre. Cuando Nicolás pasó por el mostrador, recibió un plato recién preparado. Mientras buscaban una mesa, no pudo contenerse. «¿Te ocurre esto todos los días?». Marta tardó unos segundos en responder. «No pasa nada. Seguro que hoy tiene demasiado trabajo». Nicolás no quedó convencido. Había visto suficiente para comprender que aquello no era un simple descuido. Los comentarios tampoco tardaron en hacerse habituales. Beatriz nunca levantaba demasiado la voz. Prefería dejar caer frases que parecían dirigidas al aire, aunque todos sabían quién era la verdadera destinataria. Hay personas que deberían cuidar un poco más su imagen si quieren causar una buena impresión. Otras veces añadía con aparente naturalidad: la primera impresión abre muchas puertas. Quienes apenas conocían a Marta seguían comiendo sin prestar atención. Sus compañeros de laboratorio, en cambio, empezaban a darse cuenta de que aquellas frases siempre coincidían con su llegada. Ella fingía no escucharlas. Continuaba almorzando con tranquilidad mientras leía algún artículo científico en su tableta y regresaba al laboratorio antes que la mayoría.
Con el paso de los días empezó a cambiar pequeños hábitos sin darse cuenta. Procuraba llegar unos minutos antes o después que la mayoría para evitar las horas de más afluencia y, cuando encontraba una mesa libre en un rincón, prefería sentarse allí en silencio. No era miedo ni vergüenza. Simplemente había descubierto que, en ocasiones, la serenidad también era una forma de protegerse mientras seguía demostrando su valía con el trabajo de cada día. Una tarde, Paula Iglesias decidió sentarse frente a ella. ¿Por qué no presentas una queja? Marta dejó el tenedor sobre la bandeja y permaneció unos segundos mirando por la ventana. Porque quiero que me recuerden por mi trabajo, no por un conflicto. Pero eso no es justo. Marta sonrió con serenidad. Lo sé. Pero si necesito el apellido de mi padre para que alguien me trate con respeto, significará que todavía no he demostrado quién soy de verdad. Paula no insistió. Ignoraba quién era el padre de Marta, pero comprendió que aquella respuesta nacía de unas convicciones demasiado profundas para cambiar de opinión. Aquella noche, al regresar a casa, Gabriel la llamó como hacía casi todos los días. Hablaron de los experimentos, de los nuevos compañeros y de todo lo que estaba aprendiendo en Nova Ciencia. Marta respondió con la naturalidad de siempre. No mencionó la cafetería ni las palabras de Beatriz. Colgó con una sonrisa tranquila, convencida de que aquella era una batalla que debía afrontar por sí misma, antes de demostrar a los demás, y también a ella misma, de lo que era realmente capaz. Mientras tanto, en otra parte de España, Gabriel Santamaría ultimaba la reunión en la que Santamaría Biotech y Nova Ciencia Laboratories sellarían un importante acuerdo de colaboración científica para impulsar nuevos tratamientos contra el cáncer infantil. Sus asistentes habían organizado un almuerzo con la dirección de la empresa, pero Gabriel aceptó el programa con una única condición. Después de la reunión tengo un compromiso personal. Nadie preguntó cuál era. Solo él sabía que pensaba sorprender a su hija. Quería compartir con ella una comida tranquila y escuchar cómo estaba viviendo aquella nueva etapa de su vida. Ese mismo mediodía, Beatriz volvió a ver a Marta cruzar la cafetería con la misma discreción de siempre. La observó unos instantes y negó lentamente con la cabeza, como si ya hubiera decidido, sin conocerla, el lugar que aquella joven debía ocupar. Marta respiró hondo antes de colocarse en la fila. Ignoraba que aquel sería el último almuerzo en el que tendría que soportar sola aquellas miradas de desprecio. Al día siguiente, un padre cruzaría la puerta de aquella cafetería con la ilusión de sorprender a su hija, sin imaginar que estaba a punto de descubrir una verdad capaz de cambiar para siempre la historia de Nova Ciencia Laboratories. La mañana siguiente, Gabriel Santamaría llegó a Nova Ciencia Laboratories para cerrar el acuerdo de colaboración que ambas compañías llevaban casi un año preparando. Más que una inversión millonaria, aquel proyecto representaba una oportunidad para impulsar nuevas investigaciones contra el cáncer y ofrecer esperanza a miles de familias. El director general y varios miembros del Consejo de Administración lo recibieron personalmente. La reunión transcurrió con fluidez. Los últimos informes fueron aprobados y, poco antes del mediodía, ambas partes firmaron un acuerdo que abría una nueva etapa para las dos empresas. Al terminar, uno de los directivos sonrió. «Será un honor compartir la mesa con usted, señor Santamaría». Gabriel agradeció la invitación. «Se lo agradezco de corazón, pero hoy tengo otro compromiso. Quiero almorzar con mi hija». La respuesta sorprendió a todos. Nadie imaginaba que la hija de uno de los empresarios más influyentes del país trabajara precisamente allí, y mucho menos como una investigadora en prácticas. Mientras tanto, Marta terminaba su trabajo en el laboratorio, guardó sus notas, apagó el ordenador y caminó hacia la cafetería junto a Nicolás y Paula. Durante el trayecto, ambos comentaban con entusiasmo la visita del presidente de Santamaría Biotech. «Dicen que es un hombre brillante y muy cercano a sus empleados», comentó Nicolás.
Marta se limitó a sonreír. Al entrar en la cafetería, el ambiente parecía el de cualquier otro día. Decenas de empleados esperaban su turno mientras hablaban de los proyectos de la empresa. Marta tomó una bandeja y ocupó su lugar en la fila. Desde el otro lado del mostrador, Beatriz Lozano la observó acercarse. Cuando llegó su turno, apoyó una mano sobre la bandeja e impidió que avanzara. «Espere un momento. Solo vengo a recoger mi almuerzo», respondió Marta con tranquilidad. Beatriz recorrió su figura con una mirada crítica antes de responder con una sonrisa apenas disimulada. La imagen también forma parte de la profesionalidad. No todo el mundo entiende eso. Las conversaciones comenzaron a apagarse. Varios empleados levantaron la vista. Nicolás dio un paso al frente, pero Marta le pidió discretamente que no interviniera. Llevaba semanas soportando pequeñas humillaciones y solo deseaba que aquella terminara cuanto antes. En ese mismo instante, Gabriel salía del ascensor después de despedirse de los directivos. Decidió recorrer solo el camino hasta la cafetería. Quería sorprender a su hija y compartir con ella un almuerzo como cualquier padre orgulloso de verla abrirse camino por sus propios méritos. Empujó la puerta de cristal. La primera voz que escuchó fue la de Beatriz. Hay personas que nunca darán la imagen que esta empresa espera de ellas. Gabriel levantó la vista. Vio a Marta inmóvil, sujetando una bandeja vacía mientras decenas de personas observaban la escena en silencio. Durante unos segundos, todo lo demás dejó de importar. Ni los contratos, ni las reuniones, ni los millones de euros que acababa de comprometer. Frente a él solo estaba su hija, intentando soportar en silencio una humillación que nunca debió vivir. Se acercó despacio, apoyó una mano sobre su hombro y Marta, al girarse, abrió los ojos con sorpresa. «Papá, ¿qué haces aquí?». Gabriel le dedicó una sonrisa serena antes de mirar directamente a Beatriz. «Disculpe, soy el padre de ella. Me gustaría entender por qué mi hija está siendo tratada de esta manera». Durante unos instantes, Beatriz Lozano permaneció en silencio. Observó a Gabriel de arriba abajo con la rapidez con la que llevaba años juzgando a cualquiera que entrara en la cafetería. Vio a un hombre correctamente vestido, sin escoltas ni signos evidentes de poder, y aquello le bastó para sacar sus propias conclusiones. «Las normas de esta cafetería son iguales para todos», respondió con frialdad. «Si su hija tiene algún problema, puede acudir a recursos humanos». Gabriel sostuvo su mirada. «No le he preguntado por las normas. Le he preguntado por qué mi hija está siendo tratada de esa manera». Las conversaciones fueron apagándose hasta quedar reducidas al sonido de los platos y los cubiertos. Decenas de empleados observaban la escena sin atreverse a intervenir. Beatriz cruzó los brazos. «Llevo casi 20 años trabajando aquí. Sé perfectamente cómo mantener el orden y reconocer quién respeta este lugar y quién no». Marta sintió un nudo en el estómago. Conocía demasiado bien aquel tono. «Papá, vámonos por favor». Gabriel le sonrió con tranquilidad. «No hemos venido a discutir. Solo quiero entender qué está ocurriendo». Aquella serenidad desconcertó a Beatriz. Esperaba enfrentarse a un hombre impulsivo, pero cuanto más calmado se mostraba Gabriel, más incómoda se sentía. «Señor, le pediré por última vez que deje de interferir en mi trabajo. Y yo le pediré una sola cosa. Trate a mi hija con el mismo respeto que al resto de los empleados». Nadie levantó la voz, pero la tensión se hizo aún más evidente. Desde un rincón de la cafetería, José Ramírez observaba la escena en silencio. Después de 35 años en la empresa, había visto demasiadas veces cómo Beatriz decidía quién merecía una sonrisa y quién no. Cuando ella pulsó el interfono para llamar a seguridad, José murmuró casi para sí mismo: «Ese hombre solo ha hecho una pregunta». Pocos minutos después apareció Laura Domínguez. Antes de intervenir observó con atención a los presentes. Beatriz estaba visiblemente alterada.
Marta intentaba contener la emoción. Gabriel permanecía sereno junto a su hija. ¿Qué ha ocurrido? Este señor está alterando el funcionamiento de la cafetería, respondió Beatriz con rapidez. Laura miró a Gabriel. ¿Quiere contarme su versión? He encontrado a mi hija siendo humillada delante de todos. No deseo crear un conflicto. Solo quiero saber por qué lleva semanas recibiendo este trato. La respuesta hizo que varios empleados bajaran la mirada. Nicolás dio un paso al frente. Es verdad. No es la primera vez que ocurre. Aquellas palabras hicieron que Beatriz perdiera parte de la seguridad con la que había comenzado la discusión. Señaló entonces el maletín de cuero que Gabriel llevaba al hombro. Si no tiene nada que ocultar, ábralo. Laura respondió inmediatamente. Señor Santamaría, no está obligado a hacerlo. Gabriel guardó unos segundos de silencio. Después dejó el maletín sobre el mostrador. Tiene razón. No estoy obligado. Pero tampoco quiero que nadie piense que intento ocultar nada. Apoyó una mano sobre el cierre metálico. Toda la cafetería contuvo la respiración mientras el sonido del seguro rompía el silencio. Gabriel apoyó el maletín sobre el mostrador y, con absoluta tranquilidad, abrió el cierre metálico. No estoy obligado a hacerlo, dijo mientras levantaba la tapa. Pero tampoco quiero que nadie piense que intento ocultar nada. Sacó primero el ordenador portátil y lo dejó a un lado. Después apareció una carpeta de cuero con el logotipo de Santamaría Biotech grabado en letras plateadas. También retiró una pequeña medalla conmemorativa de la Armada Española y varios documentos perfectamente ordenados. Todo quedó a la vista. Durante unos segundos nadie se movió. Incluso el sonido de los cubiertos pareció desaparecer. Los empleados observaban el contenido del maletín sin comprender todavía por qué aquel hombre conservaba una serenidad tan firme. Solo Gabriel parecía ajeno a todas aquellas miradas. Para él, lo verdaderamente importante seguía siendo la tristeza que acababa de descubrir en los ojos de su hija. Laura observó el contenido sin intervenir. No había nada sospechoso. Solo material relacionado con la reunión celebrada aquella misma mañana. Beatriz permaneció inmóvil durante unos segundos. Había esperado encontrar algún motivo que justificara sus sospechas, pero solo veía documentos cuyo significado desconocía. ¿Lo ve?, dijo intentando mantener la seguridad. Todo este espectáculo no demuestra absolutamente nada. Gabriel recogió con cuidado la medalla y la guardó de nuevo en el bolsillo de la chaqueta. Aquel pequeño objeto lo había acompañado desde el funeral de su hermano Hugo y también el día en que despidió a Clara. Por un instante pareció conceder más importancia a aquel recuerdo que a la discusión que lo rodeaba. Mientras tanto, Nicolás y varios empleados seguían grabando discretamente con sus teléfonos. Nadie hablaba. El silencio se había vuelto demasiado pesado. En ese momento, las puertas de la cafetería se abrieron. El director general de Novasciencia Laboratories entró acompañado por varios miembros del comité ejecutivo. Habían recibido un aviso urgente y caminaron directamente hacia el mostrador. Bastó una sola mirada. El director reconoció inmediatamente la carpeta de Santamaría Biotech y el contrato que él mismo había firmado menos de una hora antes. Después levantó la vista hacia Gabriel y su expresión cambió por completo. Señor Santamaría, le ruego que acepte nuestras más sinceras disculpas. Desconocíamos por completo lo que estaba sucediendo. Antes de continuar, dirigió la mirada hacia Marta. Recordó haber visto su nombre en varios informes de prácticas y comprendió, con una mezcla de vergüenza y tristeza, que nunca se había detenido a preguntar cómo se sentía una de las jóvenes investigadoras con más proyección de la empresa. Por primera vez desde que había comenzado el incidente, Beatriz comprendió que algo escapaba a su control. Miró al director, después a Gabriel y, finalmente, a los documentos que descansaban sobre el mostrador. Entonces entendió quién tenía delante. El silencio que invadió la cafetería resultó más elocuente que cualquier explicación.
El director respiró hondo antes de dirigirse a todos los presentes. Quiero que quede claro que el señor Gabriel Santamaría es el presidente de Santamaría Biotech y el principal socio estratégico de Novaciencia Laboratories. Esta misma mañana hemos firmado con él el acuerdo de colaboración más importante de la historia de nuestra compañía. Nadie pronunció una palabra. Beatriz apenas consiguió murmurar: «Yo no sabía quién era». Gabriel negó suavemente con la cabeza. Y precisamente ese es el verdadero problema. Dejó que el silencio hiciera el resto antes de hablar con la misma serenidad que había mantenido desde el principio. Si hoy yo solo fuera un padre cualquiera que ha venido a comer con su hija, ¿ella habría recibido el mismo respeto que cualquier otro empleado de esta empresa? Nadie respondió. Gabriel recorrió lentamente la cafetería con la mirada. El respeto pierde todo su valor cuando depende de un nombre conocido. Hizo una breve pausa antes de continuar. La dignidad de una persona nunca debería depender de su cargo, de su apellido ni del dinero que tenga. Si alguien necesita saber quién soy para tratar con respeto a mi hija, entonces el problema es mucho más profundo de lo que imaginaba. Las palabras quedaron suspendidas en el silencio. Varios empleados bajaron la vista. Otros recordaron pequeñas escenas que hasta entonces habían considerado insignificantes. Un comentario desafortunado, una sonrisa de desprecio, una injusticia ante la que prefirieron no intervenir. Por primera vez comprendieron que el verdadero problema no había sido una sola discusión, sino todas las ocasiones en las que el silencio había resultado más cómodo que hacer lo correcto. Marta sintió que los ojos se le humedecían. Durante semanas había intentado soportarlo todo en silencio porque quería demostrar su valía por sí misma. En aquel instante comprendió que su padre no había intervenido para exhibir poder, sino para defender los valores con los que la había educado desde niña. El director general bajó lentamente la cabeza. «Señora Lozano, queda apartada de sus funciones con efecto inmediato mientras se abre una investigación interna. Le aseguro, señor Santamaría, que esclareceremos todo lo ocurrido». Gabriela asintió con respeto. «Eso espero, porque sospecho que mi hija no ha sido la única persona que ha vivido algo parecido entre estas paredes». Al fondo de la cafetería, José Ramírez observó a Marta y le dedicó una leve sonrisa. Después cerró lentamente los ojos. Tras tantos años de silencio, sintió que por fin alguien había formulado la pregunta que todos habían evitado durante demasiado tiempo. Al día siguiente, Novaciencia Laboratories parecía envuelta en un silencio distinto. Los pasillos seguían llenos de empleados, pero nadie hablaba de proyectos ni de reuniones. Todos recordaban lo ocurrido en la cafetería. La dirección abrió de inmediato una investigación independiente para revisar el comportamiento de Beatriz Lozano y comprobar si aquel episodio había sido realmente un caso aislado. Gabriel Santamaría decidió permanecer unos días más en Salamanca. Comprendió que aquello ya no afectaba únicamente a su hija. Era la oportunidad de corregir una injusticia que llevaba demasiado tiempo pasando desapercibida. Los resultados no tardaron en llegar. Salieron a la luz antiguas reclamaciones que nunca fueron investigadas y varios trabajadores confirmaron que las humillaciones sufridas por Marta no habían sido un hecho excepcional. Las grabaciones realizadas por Nicolás y otros compañeros terminaron de demostrar lo ocurrido delante de toda la empresa. Aquella misma tarde, el director general se reunió con Gabriel. Lo más difícil es admitir que todo esto ocurrió delante de nosotros y no supimos verlo. Gabriel respondió con serenidad. Los mayores errores rara vez nacen de un solo acto. Crecen cuando demasiadas personas creen que guardar silencio resulta más cómodo que intervenir. Aquellas palabras marcaron el comienzo de un cambio. Días después, Novaciencia rescindió el contrato de Beatriz Lozano, revisó sus protocolos internos y creó un canal confidencial para denunciar cualquier conducta discriminatoria. Semanas más tarde, Marta regresó a la cafetería.
Seguía siendo la misma mujer discreta y trabajadora que había llegado el primer día, pero las miradas que encontraba a su alrededor ya no eran las mismas. José Ramírez terminaba una pequeña reparación junto a la entrada. Al verla acercarse, sostuvo la puerta para dejarla pasar y sonrió con la tranquilidad de quien ha aprendido mucho después de toda una vida. Hay personas que dedican su vida a parecer importantes, otras simplemente hacen lo correcto. Al final, todos recordamos a estas últimas. Marta le devolvió la sonrisa sin necesidad de añadir una sola palabra. Meses después fue incorporada de manera definitiva al equipo de investigación, no por ser la hija de Gabriel Santamaría, sino porque su trabajo había demostrado el talento y la dedicación que muchos no supieron ver al principio. Cuando Gabriel regresó para formalizar la última fase del acuerdo entre Santamaría Biotech y Novaciencia, varios directivos le preguntaron por qué había decidido mantener su confianza en la empresa. Él respondió con la serenidad que siempre lo había acompañado. Las organizaciones también pueden equivocarse. Lo verdaderamente importante es tener el valor de reconocer el error y corregirlo. Antes de marcharse, padre e hija caminaron hasta la cafetería. Marta tomó una bandeja y esperó tranquilamente su turno. La empleada del mostrador la recibió con una cálida sonrisa. «Buenos días, Marta». Solo fueron 2 palabras. Pero por primera vez desde que había comenzado aquella historia, no hablaban de su aspecto, de su ropa ni de la imagen que proyectaba. Simplemente hablaban de ella. Gabriel observó la escena en silencio. No necesitó decir nada, porque comprendió que, a veces, el mayor triunfo no consiste en cambiar el mundo entero, sino en conseguir que una persona vuelva a caminar con la cabeza alta. Cuando todo volvió a la calma, quedó una lección mucho más importante que lo ocurrido en aquella cafetería. Marta no cambió para ganar el respeto de los demás. Fueron quienes la rodeaban los que aprendieron, por fin, a mirar más allá de las apariencias. Gabriel comprendió que el mayor legado de un padre no es el éxito ni el dinero, sino enseñar a sus hijos a defender siempre su dignidad y a no permitir que el juicio de otros determine el valor de quienes son. Personalmente, creo que las historias que permanecen en el corazón son las que nos recuerdan que la bondad, el perdón y el apoyo de la familia tienen el poder de cambiar una vida. Todos merecemos una oportunidad para demostrar quiénes somos, porque el respeto, el cariño y la humanidad siempre valen más que cualquier cargo, posición o apariencia. A veces, basta con que una sola persona crea en nosotros para encontrar la fuerza necesaria para seguir adelante y construir un futuro diferente. Como una pequeña lámpara encendida junto a una ventana en una noche oscura, un gesto sincero de bondad puede iluminar el camino de alguien cuando más lo necesita. Si esta historia ha tocado su corazón, me encantará conocer su opinión. Escriba uno en los comentarios si le ha gustado y le ha dejado una enseñanza. Si cree que puede mejorarse o desea compartir otra reflexión, escriba 0. Será un placer leer cada uno de sus mensajes y seguir aprendiendo juntos a través de historias como esta. Esta es una historia adaptada, creada con fines narrativos e inspirada en valores como la familia, el respeto y la capacidad de corregir los errores del pasado. Ojalá, al terminar este relato, dediquemos unos minutos a pensar cuántas veces una palabra amable, una oportunidad sincera o un pequeño gesto de humanidad pueden cambiar para siempre la vida de otra persona.